¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa amigo Aprendiendo con la Verdad. Hoy queremos compartir con ustedes una grabación especial que se realizó sobre la evaluación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual fue organizado y convocado por nuestro buen amigo don Álvaro Pop, experto independiente del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Yo creo que Álvaro ha estado desarrollando un trabajo muy bueno en pro del bienestar de las comunidades indígenas y ante todo buscando la incidencia necesaria para que estos sectores vulnerables, excluidos y carentes en realidad sean atendidos por el Estado de Guatemala. Creo que ya hay una serie de acuerdos, convenios. Sin embargo, estos convenios se quedan simplemente en un bonito discurso o en un bonito documento. Creo que la actividad de Álvaro ha sido muy bien recibida en el medio y en el ámbito nacional. Nuestra felicitación para Álvaro. ¿Y por qué compartimos este tipo de programas? Porque son eventos en los cuales no todos podemos participar y no todos tenemos el tiempo suficiente para asistir. Sin embargo, en el calor de cada uno de sus hogares pueden compartir esta actividad, este evento, y sacar también sus conclusiones, tal como lo hicimos con la situación del planteamiento de la reforma a la Constitución de la República. Así que les dejamos ya con este evento especial, el cual fuimos a grabar con mucho cariño y mucho aprecio para que ustedes se encuentren y se ubiquen en realidad en los acontecimientos de ámbito nacional. Soy Álvaro Pop, el experto independiente de asuntos indígenas de Naciones Unidas, y estamos en un proceso de diálogo, de comunicación, de información, pero sobre todo de evaluación del cumplimiento en Guatemala de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En esta oportunidad estamos en la región norte, en donde con más de 180 participantes hemos trabajado esta evaluación que se está desarrollando ahora. Se está preparando luego de haber tenido 4 encuentros regionales con dirigentes de organizaciones indígenas, con dirigentes de organizaciones campesinas, rurales, académicas, instituciones de gobierno, con el propósito de recoger ese cumplimiento y hacer una presentación mundial en diciembre sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. Tengo que reconocer que en la mayoría de estos encuentros la posición, la reflexión y las respuestas de los dirigentes alrededor de estos temas, los temas que se evaluaron fueron salud, educación, justicia, desarrollo, participación política, nos ha traído espiritualidad, nos han llevado a reconocer efectivamente, como lo hemos hecho durante todos estos años, un desbalance en torno al cumplimiento de derechos de pueblos indígenas, una realidad desfavorable en el cumplimiento de un ejercicio de ciudadanía más pleno hacia los pueblos indígenas, problemas con los idiomas, coberturas educativas limitadas, de administración de justicia igual, oportunidades en desigualdad de las poblaciones indígenas, particularmente mujeres y rurales. Y reconocer también que hay líneas de esperanza, líneas de optimismo y tendencias que nos llevan a ver una participación de la juventud y una participación de las mujeres en el ámbito de la educación que en los próximos años podrían cambiar radicalmente la realidad del país. Pero eso es parte de lo que está sucediendo. En los próximos días vamos a tener una sistematización de todas estas respuestas y tener el último encuentro. El último encuentro se va a realizar en Occidente y es el encuentro de infancia indígena y de juventud, en donde también los niños y los jóvenes nos dirán cómo se cumplen los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. Como experto independiente de Naciones Unidas, para mí ha sido verdaderamente satisfactorio este encuentro en términos de ejercicio, pero también reconocer que muy triste de los resultados que estamos viviendo, porque la deuda histórica con los pueblos indígenas es enorme y en consecuencia, por mucho que avancemos en estos momentos, siempre vamos a reconocer que falta más. Y creemos que ese es el esfuerzo que hay que hacer en los próximos años, acelerar el cumplimiento de los derechos de todos los guatemaltecos, obviamente particularmente de los pueblos indígenas, dada esa deuda histórica. Existe una falta de divulgación de las leyes sobre el tema tierra.
Existe un divorcio en el sistema de justicia local y el sistema jurídico maya. Recomendaciones generales. Que exista una verdadera representatividad de los pueblos indígenas al momento del abordaje de la conflictividad de tierras. Que exista la creación de un tribunal de tierras desde la consulta de los pueblos indígenas, que seamos informados sobre el derecho de la tierra y otros temas en relación a la madre tierra. Que existan líderes capacitados y preparados en temas en relación a la madre tierra, también en el tema de minería y productividad. Que exista una mayor discusión sobre el procedimiento de los pueblos indígenas que deben actuar en problemas de desalojos. Crear políticas públicas para que existan condiciones de igualdad para tener acceso a la tierra. Cumplimiento o vinculación entre gobierno y pueblo. No estamos de acuerdo con los proyectos de explotación de recursos naturales porque no por las consecuencias que trae empobrecimiento al suelo y a la vida de la biodiversidad. El tema de tierra de veras no es tan rápido, no como los otros temas. Y el tema tierra llama sobre todo un poquito más allá de los que están decidiendo por nosotros. Si no nos apropiamos, si no somos sujetos históricos, si solo vamos a fondo de tierra, a catastro, al Estado, a los jueces, a desalojos, creo que vamos a vivir siempre como hemos estado o peor. Ahora las transnacionales. Entonces, si nosotros llamamos a uno de los, si no creamos foros, capacitación, y que ojalá que un día nosotros mismos podamos hacer esa forma de la distribución de la tierra desde el concepto de nosotros, porque es muy distinto que alguien hable de derechos humanos cuando ya se habló de la creación de la paz y todos estos acuerdos, que no sé si realmente fueron acuerdos, pero eso es otro tema. El ejército empezó a hablar de derechos humanos. Entonces el concepto de tierra para otros y para nosotros es distinto. Entonces allí llegamos a estas no tan conclusiones, sino por lo menos empezar a pensar de otra manera, por lo menos empezar a pedir disculpas a nuestra madre tierra que la hemos prostituido. Muchas gracias. Nuestra pregunta en el diálogo era: la atención de los hospitales hacia las mujeres y niñas indígenas son permanentemente a su cultura. El idioma es una de las dificultades dentro de la atención de los centros de salud, porque han dejado de hablar su propia lengua maternalmente. Toda la graduada de medicina tiene que aprobar el curso en la lengua maya para que no tengamos la dificultad tanto de los centros de salud y como pueblo indígena. Hay centros de salud en todas las comunidades rurales indígenas en Guatemala. Pues esto ha sido un caos en toda Guatemala, porque hay centros en toda Guatemala como centros de salud. Algunos contamos con ese recurso y algunos no, porque nos hemos dado cuenta nosotros, tanto como en Izabal y ya en estas partes del occidente del país, que tanto indígenas como garífunas han bajado a nuestros departamentos para adquirir en un centro de salud sus necesidades. ¿Qué necesidades en salud son las más urgentes?
pues todo en común es urgente, pero en nuestra mesa dialogamos algo muy importante, que es la educación y reproducción sexual, porque hay mucha ignorancia hoy en día. Muchos jóvenes, decir niños, no saben qué es un preservativo o cómo podemos trabajar. En la cultura maya es un problema, porque ellos no están informados, tanto como nosotros que somos tanto como Izabal, Amantes, todos estos departamentos en nuestro diario estudiar nos han dado talleres y estamos muy empapados lo que es VIH y lo que es reproducción sexual. Gracias. Hablar sobre VIH son temas tabú todavía que nos da pena más que todo manejarlos, que a nuestros padres no les gusta hablar de ello, de que cuando una niña llega y le pregunta mamá, ¿y qué es un pene? ¿O qué es tener relaciones sexuales? ¿O qué tener sexo, porque mayormente así lo conocen. Entonces la mamá muchas veces avergonzada le dice, mejor ándate a tu cuarto, porque lamentablemente la falta de información es lo que abunda en nuestras comunidades. Por parte del centro de salud, hospitales, no han llegado en un momento alguno y decirnos, bueno, miren ustedes, reunamos a la comunidad y démosles una charla sobre qué es sexualidad, sobre la planificación familiar, porque mucha falta nos hace. La cuarta pregunta es, ¿usted sabe de embarazos en adolescentes en comunidades indígenas? Lamentablemente, y digo lamentablemente porque en nuestras comunidades hay bastante. Eso no hay que negarlo, es una realidad que tristemente se vive como niñez, y no son embarazos porque nosotras queramos, sino son embarazos resultados de violaciones que, por ejemplo, son centro nuclear de la familia, de que el papá viene y viola a la hija, que el tío se da que al hermano viola a la hija. Entonces, ¿dónde queda aquella conciencia de personas, que aquella conciencia de ser humanos y poder decir, bueno, eso es incorrecto? Pero las situaciones de nuestra niñez indígena está muy complicada en ese sentido, y nos hemos dado cuenta de que no hay apoyo en prevención más que todo. Nosotros en el grupo de salud platicábamos de que salud es un tema bastante amplio, pero que va de la mano del ámbito educativo. Porque yo bien mencionaba, en educación se habla de una buena alimentación, de que si uno no rinde en salud también, si en salud no se tiene una buena alimentación, uno no rinde en lo educativo. Y eso nosotros lo sabemos. Si a un niño no se le nutre, no tiene un buen desarrollo físico y mentalmente. Así como las niñas embarazadas, cuando no se les da el apoyo necesario, lamentablemente, si no reciben apoyo de parte de la familia y se es mal vista por parte de la sociedad, porque cuando ven a una niña embarazada la rechazan, porque a veces no saben el por qué. Muchas veces cuando se dan las violaciones entre padre e hija, es que la mamá dice, lo primero que ellas dicen cuando no se tiene conocimiento, perdóname la expresión, pero esa es la realidad, es que fuiste una ofrecida. Lamentablemente es una realidad que cada una de nosotras como niña vivimos, que en algún momento nos ha tocado vivir eso, que por ejemplo cuando nosotros vamos a los centros de salud, porque nosotras vamos vestidas con nuestro traje, no nos atienden. Cuando hablamos nuestros idiomas maternos no nos logran comprender, no nos logran ayudar. Nosotros lo que también pedimos son alianzas, que los centros de salud como los hospitales tengan alianzas con nuestros líderes comunitarios, porque nosotros somos de comunidades, entonces nosotros acudimos a nuestras comadronas, nosotras acudimos a nuestros curanderos, nosotras acudimos a lo que son los medicamentos, las medicinas naturales, nosotros acudimos a todo eso. Yo bien mencionaba, cuando se tiene la posibilidad de ir con un doctor, miren, lo que no hay es dinero, y lo que ellos quieren es dinero.
sea, a veces por una gripe, yo se los mencionaba a ellos, por una gripe nos dan medicamentos de 100 quetzales, una inyección de 300 quetzales. Cuando bien con una limonada se nos va y gastamos un quetzal. O sea, son cuestiones muy realistas, pero que suceden. O sea, lamentablemente digo que en el ámbito de salud estamos bien pobres en ese sentido, pero también hay que reconocer de que se ha avanzado poco a poco. Yo he dicho de que poco a poco se llega mucho. Y nosotros como grupo proponemos varias cosas, porque no es simplemente de venir a quejarnos. Ya sabemos de que también es queja y solución. O sea, hay que proponer nuevas iniciativas para que en el proceso de salud se vaya mejorando. Muchísimas gracias. Como grupo llegamos a la conclusión, sí existe discriminación, se da en diferentes espacios y se manifiesta de diferentes maneras, como insultos, brujos, adoradores del demonio. Se da a través de la exclusión hacia quienes la practican y la ejercen. Hay intolerancia entre los pueblos indígenas acerca de las espiritualidades maya, garífuna y xinca. La pregunta número 2. ¿Cómo es vista la espiritualidad maya en Guatemala ante las otras expresiones religiosas? La Iglesia en tiempos pasados amenazó y asesinó en público a practicantes de la espiritualidad maya, tomando ejemplo a los príncipes quichés cuando fueron amarrados, ¿verdad?, en la plaza de Tojil, a Oxique y a Belejetzi. Pues fueron reunidos la gente en esa época, que si no iban a aceptar, no iban a creer en la doctrina de la Iglesia Católica, pues iban a ser asesinados como los príncipes. ¿Es libre el acceso a los lugares sagrados de las comunidades indígenas en Guatemala? Hay lugares que son accesibles y hay otros que están en propiedad privada, donde solo se entra en horarios de oficina o hacer un procedimiento administrativo. Depende la religión. Ejemplo, en Alta Verapaz hay demasiados lugares, a pesar de que son privados, pero tienen acceso libre, como los Calvarios. En Petén no es accesible el ingreso a altares que están en fincas porque las tierras están en manos de narcotraficantes, ¿verdad? El ejemplo en Sabaneta y otros aledaños, mientras más reconocidos estén por el Estado, más restricciones van a haber. La siguiente pregunta, la número 4. ¿Debe el Estado de Guatemala organizar, controlar y financiar a los guías espirituales mayas? Sí, no, ¿por qué? Llegamos a una conclusión a nivel de grupo. No debe organizar ni controlar la espiritualidad, se perdería la esencia de lo que es. Se debe empujar la iniciativa de ley de lugares sagrados para que los pueblos indígenas seamos los administradores de lugares sagrados. Se debe dar un porcentaje de lo que se percibe a costa de acontecimientos como el Uxlajú Huactún para el mantenimiento de lugares sagrados. Pregunta número 5. Siendo un Estado laico, ¿por qué tiene que haber, siendo un Estado laico, ¿por qué tiene que haber un involucramiento del Estado en la espiritualidad de los pueblos indígenas? El involucramiento debe ser en la inmediata aprobación de la ley, la iniciativa de ley de lugares sagrados. La pregunta número 6. ¿Cómo debe celebrarse el cierre del ciclo de los Uxlajú-Huactún? Con mucho respeto de nuestras autoridades, que no lo sigan convirtiendo en un negocio, que no hayan guías que les indiquen, porque
se hace, cuál es el motivo y la razón, qué es lo que se espera, porque está involucrado todo Guatemala y el mundo. Celebrarlo con alegría, con mucho respeto. En algunas comunidades celebrarán el Guayeb, lo van a celebrar como el Guayeb, ¿verdad? Que cuando se termina el año solar, donde será una fiesta de la comunidad. La pregunta número 7, ¿hay lugares sagrados de sus ancestros a los cuales no puede ascensar de su comunidad? Yo creo que está mal escrita la palabra, ¿no? Pero en la conclusión nosotros llegamos en donde hay lugares sagrados de sus ancestros a los cuales no pueden acercarse en su comunidad. Nosotros llegamos a la conclusión, el mirador en Joyanca, en Ixinché, o los que son declarados sitios arqueológicos en Pazac, que está en el límite entre Baja Verapaz y el Quiché, que fue la primera capital de los achíes desde 1300, después de que se separaron de la Confederación de los Quichés, que ya está dividido en 3 secciones. Ya no se da permiso por los dueños porque son familia evangélica. En Santa Cruz, en la finca Río Frío, está el altar Pachil, que está en una finca que es de la familia Düsseldorf. Dan permiso, pero se tiene que hacer un trámite bastante burocrático, ¿no? La pregunta número 8, estas ya son recomendaciones generales. ¿Qué recomendaciones tienen para mejorar esta situación? Llegamos a la conclusión: evitar o acercarse a los dueños de las fincas, a lo mejor comprenden la historia y se puede coordinar. Hacer cumplir la ley, tanto en tratados internacionales como en la legislación interna. Divulgación de lo que es la espiritualidad en diferentes espacios para que exista el respeto. No se puede respetar de lo que no se conoce. Hacer conciencias a los educadores sobre la obligación de abordar los temas y saber cómo trasladarlos a sus alumnos. Propiciar espacios intergeneracionales donde los ancianos trasladen los saberes y conocimientos a los niños y a los jóvenes. En los centros de salud deben haber altares mayas para que las personas puedan saturarse. Recomendación para los hospitales para que den la placenta como parte inicial del nuevo ser, que sirve como la primera práctica ceremonial del nuevo ser. Que el gobierno lance un spot, aunque sea uno al mes, para promocionar el respeto a la práctica de la espiritualidad de los pueblos indígenas de Guatemala. Muchísimas gracias. Existen algunas, como dijo el hermano Salvador, ya lleva un minuto. Entonces, la verdad es de que debemos de revisar realmente cuáles son nuestros conceptos de desarrollo, cuáles van a ser nuestros conceptos de pobreza, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que dice PNUD o lo que dice Naciones Unidas para distinguir eso. Y entonces ahí, al momento en que nos ponen unos indicadores de salud, por ejemplo, o de nutrición, en ningún momento vamos a encontrar nuestro Uruchemán, que es la punta del whisky, ¿verdad? Y de eso vivimos nosotros, de nuestro Mancuy. Cuando aparezca nuestro Mancuy en esa pirámide, seguramente estarán dando ellos otra opinión con respecto a eso. Hay una serie de preguntas que habla sobre cómo explicar el tema de desarrollo. Los compañeros hemos descrito que son una comunidad sin desigualdades, con igualdad de oportunidades, ¿verdad? Es algo integral entre salud, justicia y educación. Y es lo que queríamos decir, resaltar, ¿verdad? Que el desarrollo
al final de cuentas queremos nosotros entender como el espíritu mismo de la declaración. Aquello de la libre determinación. Toda vez de que vayamos cumpliendo eso, ese desarrollo se va a ir dando. No podemos hablar de desarrollo en un solo nivel, en un solo sentido. Tenemos que hablar de desarrollo en todos estos ejes que la misma declaración presenta. Como una siguiente interrogante, nos han lanzado sobre que si existe desarrollo en las comunidades. Repito, tendríamos que revisar realmente qué es desarrollo para nuestras comunidades y qué es desarrollo para lo que nos han dictado a nosotros en las escuelas y en las universidades. ¿Qué se debe hacer para combatir la pobreza? Esta es una tarea muy amplia, pues que al final de cuentas nosotros queremos pedirle a las instituciones, a las ONGs, pues que se articulen, ¿no? Que se pongan de acuerdo qué realmente quieren, porque salta a la vista también el tema de las ayudas condicionadas, y que dicho sea de paso, en un articulado de la declaración también permite ese espacio, ¿no? Dice tener derecho a recibir ayuda financiera, técnica del Estado y de las instituciones. O sea, en la misma declaración como que de alguna manera respalda ese tema de ayudas condicionadas. Vaya, está bien, pero debe de haber también un sentido de por qué esas ayudas condicionadas. Hoy por hoy, para nadie va a ser mentira que reciben su ayuda condicionada las familias, pero es para pagar deudas. Y eso no es el sentido, seguramente, ¿verdad? Entonces hay que revisar esos procesos. El otro tema, las mujeres, ¿será que las mujeres son las que sufren mayor impacto de la discriminación? Nosotros hemos dicho que sí. Mayor impacto de la pobreza, hemos dicho que sí. Aunque también es de reconocer que las mujeres, que gracias a ellas es que también vivimos nosotros. Y ponemos el ejemplo de la mesa. Muchos llegan y dicen, mira, necesito para mi pasaje, le dicen a la mamá, no le dicen al papá. Entonces creo que a pesar de que la mujer es la que sufre más, es también la mujer, gracias a las mujeres que se sostienen las familias, pero que también, dicho sea de paso, quienes más sufren también son los mismos hijos. ¿Qué recomendaciones le damos al Estado para ampliar la economía? Debemos de conocer las leyes nacionales e internacionales que promueven el desarrollo. ¿Quién tiene la información tiene el poder? Esa es una clave, ¿verdad? Toda vez que nosotros, nuestras comunidades, no sepan de esta herramienta que tenemos en nuestras manos ahora, pues van a seguir siendo víctimas del sometimiento. Nuestro compromiso, entonces, me voy a adelantar un par de conclusiones, es de que nosotros tenemos que hacer esos elementos multiplicadores, ¿verdad? O sea, darles a la gente, miren, compañeros, hermanos, esto es nuestro y debemos apoderarnos. Toda vez que no lo hagamos y que la gente no se entere, igual el Estado, el gobierno, se puede hacer de la vista gorda. ¿Cuáles son las razones por las que no se ven mujeres mayas con su traje en centros comerciales? Y de verdad es un poquito ambigua esa pregunta, porque pareciera ser de que se nos quiere dar la orientación de que tengamos nosotros la necesidad de ir exhibiendo como folclorismo los trajes indígenas en los centros comerciales, por una parte. Por otra parte está el tema de la seguridad, que es muy inseguro para las mujeres andar en esos lugares, y lo otro que es fundamental, el tema de la discriminación. Alguien mencionaba ahí que si una mujer va a un centro comercial de la capital muy reconocido, lo más probable es que va a ser sujeta a miradas no muy favorables o discriminadoras, ¿no? Entonces, por eso veríamos la pregunta un poquito ambigua, porque dice, ¿por qué no vemos a las mujeres mayas en los centros comerciales? Como pensando de que eso se hace efecto de desarrollo. Yo creo que tampoco tenemos que ver que si llenamos los centros comerciales va a haber desarrollo, ¿verdad? Sino debe ser otro tipo de reflexiones. Hago ver que en el Facebook hay un perfil falso que se hace llamar Nuestro Gordo, en el cual hay una amplia exposición de temas racistas, y que dicho sea de paso hay una fotografía de unas hermanas mayas de corte que están manipulando una tablet y dice, esos chumos ya cambiaron sus comales. Ese tipo de situaciones pues de alguna manera también viene a degradar y no favorece pues,
quisiera esto, que el ideal que nosotros queramos de que nuestras hermanas también vistan, pero también podemos mencionar rápidamente de que hay algunos indicios de poderlo favorecer. Aquí en Cobán podemos encontrar algunas agencias de banco rural y de banco industrial que han hecho el intento de hacer eso. Sin embargo, no tiene que ser folclorizado ese tema. En los pocos segundos hablamos de algunas instituciones. Fíjense que nos costó a nosotros, reconocemos, poder identificar a las instituciones que hablan del gobierno dedicadas a asuntos indígenas. No pasamos de la DENI, no pasamos de FODIGUA, no pasamos de ALMG, de IGEVI, y se nos acabó la batería. Y discúlpenos esa parte, la verdad es que muy poco hemos visto, y le pedimos específicamente a la FODIGUA pues tener un poquito más de presencia en materia de sus actividades, porque realmente las desconocemos. Gracias.